Bienvenidos una vez más a Hora de Estudio Bíblico. Hoy vamos a comenzar nuestro estudio en Génesis capítulo 21 y a partir del versículo 9, ya que hasta allí llegamos en nuestro último programa. Pero antes de ir a la palabra de Dios, nuestra dependencia está en el Señor. No podemos confiar en el brazo de la carne. Nos ha fallado más de una vez, así que vamos a buscar la guía del Espíritu de Dios para poder aprovechar la lección de hoy. Amado Padre, al acudir a tu palabra lo hacemos con un sentimiento de debilidad humana, de fragilidad, de ineficiencia e inhabilidad, pero conscientes de la omnipotencia divina. Tú no tienes límites, Dios, y es a ti a quien miramos esperando recibir el alimento espiritual que necesitamos. Gracias por el Espíritu Santo que mora en cada verdadero hijo tuyo. Te pedimos que nos hables y nos ayudes a comprender y que no contristemos al Espíritu de Dios. Al abrir nuestros oídos y corazones a tu voz, suple nuestras necesidades. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amigos, vimos algo del milagro, es decir, el mejor momento de Sara, al comenzar allí Génesis 21, el momento en que su hijo Isaac nació. Luego consideramos en el programa anterior cómo Abraham hizo fiesta cuando Isaac creció y dejó de tomar la leche materna. Pero ahora llegamos a un episodio de burla y conflicto. En el versículo 9, Génesis 21:9, leemos: Vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ahora bien, ¿por qué se burlaba Ismael? Bueno, Isaac había nacido. Ese muchacho tuvo a Abraham para sí solo durante 13 años. Repito, Ismael tuvo a su papá solo para sí durante 13 años. Él era hijo único, y ahora la simiente prometida entra en escena. Esto le da a Ismael, ese adolescente, creo que un sentido de inseguridad, así que él está poco feliz al respecto. Así que se desahoga con ese niño pequeño, Isaac, y le hace burla. Crea todo un conflicto. Ahora bien, voy a asumir, basado en el versículo 8, que esto sucede en la fiesta que ellos hicieron al destetar al niño. Recuerde que Abraham hizo una fiesta el día que destetaron a Isaac. Eso, como les decía, lo vimos en nuestro último programa. Y por supuesto Ismael, el hijo de Abraham con Agar, estaba allí presente, y también su madre con los otros miembros de la servidumbre de Abraham. Así que ahí estaban, en la fiesta, pero Ismael no lograba absorber todo lo que estaba viviendo y se burla del bebé Isaac, cosa que enfada mucho a Sara. Aquí tenemos una lección práctica para aprender, y la lección es la siguiente. Cuando Isaac llegó al hogar de Abraham, apareció una oposición que produjo un verdadero conflicto que antes no existía. Creo que esto es una realidad en el sentido espiritual también en la vida de todos los creyentes. ¿Sabe? Yo me di cuenta, después de haber aceptado a Cristo, que comencé a tener conflictos que antes no había experimentado. Por ejemplo, mi comportamiento antes de convertirme en cristiano era el comportamiento normal de una persona perdida, de una persona que no es salva. Y las cosas que hacía estaban mal, pero al no ser creyente no me molestaban. Se me formaron callosidades, por decirlo así, y podía mentir y podía hacer otro tipo de pecados. Ahora, la primer mentira que yo recuerdo haber dicho fue de niño y me molestó, me pesó. Pero la segunda vez fue más fácil y la tercera más fácil. Y cuando me quise acordar podía mentir sin sentir nada malo, sin que mi conciencia me molestara. Años después conocí a Cristo y fui salvo. Ahora, cuando me salvé, eso no significa que no me vería tentado a mentir otra vez. Me sentí tentado muchas veces a mentir y aún recuerdo, ya siendo salvo, haber mentido. Pero fue allí que me di cuenta que estaba en un campo de batalla. Había un conflicto en mí, el cual no había tenido antes cuando yo no era salvo. ¿Se da cuenta? La venida de Isaac sacó a luz este nuevo conflicto. Ismael, el hijo de la carne, primero tenía todo para sí mismo y no tenía ningún problema. De la misma manera, antes de ser salvo,
Mi antigua naturaleza tenía el control de mi ser, mi mente, mi cuerpo, mis afectos, de manera que no había problema. Pero después que fui salvo, pasé a ser coparticipante de la nueva naturaleza e Isaac apareció en escena y el conflicto comenzó. Mis amigos, ahora yo estoy en una batalla interior cada día de mi vida. Esa batalla no es con personas. El conflicto no es con mi esposa o con mis hijos o con mis nietos. El conflicto no es con otras personas que me rodean en el trabajo o en los comercios. El problema es, amigo mío, dentro nuestro. Se trata de un campo de batalla de mi propia personalidad. Allí está el problema. Antes de ser salvo, nunca tuve ese problema. Pero después de recibir a Cristo, después que nació una nueva naturaleza en mí, eso es el hombre espiritual, después que nació este Isaac que lo representa, allí el conflicto comenzó. En Gálatas capítulo 4 y versículo 29 leemos: como entonces el que había nacido según la carne, ese era Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ese versículo en Gálatas es muy importante, es una aplicación tremenda de lo que tenemos en Génesis capítulo 21, versículo 9. ¿Quién se burla de quién? ¿Quién persigue a quién? El hijo que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según la promesa por obra del Espíritu. El hijo de la carne, en nuestra experiencia espiritual, persigue al hijo prometido. Y Pablo dice: ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Y en Gálatas 5, versículo 17 leemos: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y ese conflicto que experimentamos día tras día en la vida cristiana queda ejemplificado en el tipo antiguo testamentario entre Ismael e Isaac. De la misma manera que había dos hijos en el hogar de Abraham, uno producto de la naturaleza humana carnal, el otro un regalo de Dios, cada cual basado en un principio distinto, así también en cada persona salva, hoy en día, hay dos naturalezas, las cuales son distintas y diferentes. Algunas personas en la actualidad no creen que el creyente tenga dos naturalezas, pero quiero que sepa, mi amigo, que yo sé que tengo dos. Y entiendo que la Biblia dice eso. No tengo otra manera de explicar el conflicto que tengo dentro mío, a menos que sea una cuestión de tener a Isaac e Ismael viviendo en la misma tienda, por así decirlo. En la epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 7, creo que tenemos una breve autobiografía de parte de Pablo que ilustra bien el conflicto entre Ismael e Isaac. Pablo escribe allí en Romanos 7, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo estaba diciendo en Romanos 7, 15, que hace las cosas que no quiere hacer y que no está haciendo lo que sabe que debería hacer. Y en Romanos 7:16 dice así: si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Se da cuenta lo que dice allí? El pecado que mora en mí. El principio del pecado jamás fue erradicado de la vida de Pablo y él lo estaba admitiendo. Él continúa diciendo en versículo 18: yo sé que en mí, eso es en mi carne, no mora el bien. Y fíjese el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo estaba admitiendo aquí que el principio del pecado creó un gran problema. Es el antiguo conflicto entre la carne y el espíritu, entre Ismael e Isaac. Y eso es lo que tenemos aquí. Ahora, eso no sucede sino hasta que Isaac entrase en escena, el hijo de la promesa. Y nunca llegamos hasta ese conflicto sino hasta que nacemos de nuevo y tenemos una nueva naturaleza. Porque cuando nacemos de nuevo es que pasamos a ser coparticipantes de la naturaleza divina
y el Espíritu Santo pasa a morar en el cuerpo del creyente. Es ahí que el conflicto comienza, y este es el campo de batalla en el que me encuentro cada día de mi vida, y cada creyente se encuentra allí. También debe observar que cuando Isaac entró en escena, eso demostró el verdadero carácter de Ismael. Ahora, no sabemos mucho en cuanto a la vida de Ismael antes que naciese Isaac. La Biblia no nos dice nada. Lo que sí sabemos es que Isaac nació unos 13 años después que Ismael. Así que Ismael ya llevaba 13 años en el hogar con su papá Abraham, creciendo ya como un adolescente. No sabemos en cuanto a su vida, así que no podemos decir casi nada. Cuando la Biblia no nos da la información, tenemos que quedarnos calladitos. Pero algo sí sabemos, es que cuando nació Isaac, cuando Isaac apareció en escena, el verdadero carácter de Ismael se dio a conocer, salió a luz. Si no lo vimos antes, lo vemos ahora. Y no se dice nada de la vida de Ismael antes del nacimiento de Isaac. Es posible que él haya sido muy obediente y tranquilo antes del nacimiento de Isaac, pero ni bien el hijo del poder milagroso de Dios entró en escena, Ismael demostró quién era, persiguiendo, molestando, burlándose de Isaac. Mis amigos, aquí encontramos otro tipo, otra figura. No es sino hasta que el creyente recibe la nueva naturaleza que descubre el verdadero carácter de la antigua naturaleza. No es sino hasta que nacemos de nuevo que vemos cuán horrible y vil es la vieja naturaleza adámica. Y ese descubrimiento para muchos de nosotros es doloroso. Hay creyentes que se sienten perturbados cuando se dan cuenta que la antigua naturaleza no fue erradicada por completo. Y para algunos se genera un gran problema. Sé de personas que aceptaron a Cristo como Salvador personal y luego esperan y creen que ahora que son salvos no van a tener más pruebas, tentaciones, tribulaciones o conflictos. Y después los impacta descubrir que la cosa no es así. En fin, así que tenemos esta burla en el versículo 9. Volvemos ahí a Génesis 21. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, Sara no lo aguantaba más, así que llamó a Abraham y le dijo: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Ahora, una vez más, debemos recurrir a la epístola de Pablo a los Gálatas para tener allí una aplicación espiritual a nuestras vidas. Por favor, tome su Biblia, vamos a Gálatas capítulo 4. Vamos a leer comenzando con el versículo 31. Pero antes, permítame ver allí Gálatas 4:21. Quiero que vea que Pablo está usando la historia de Génesis como una ilustración. Él la llama ciertamente una alegoría, guiado por el Espíritu Santo, aunque, atención, fue un hecho histórico real. Gálatas 4:21 dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Mi estimado oyente, espero que se dé cuenta de lo que Pablo está haciendo aquí. Él está usando aquel incidente histórico de Génesis 21 en cuanto a Ismael e Isaac para mostrar la diferencia entre la ley y la gracia.
entre el viejo pacto y el nuevo pacto, entre la dispensación bajo la ley, en el Antiguo Testamento, y la dispensación de la gracia de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando Sara le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, ella estaba haciendo lo correcto. No se enojen con Sara, porque Pablo dice que eso era lo que tenía que hacer. Ahora bien, en Génesis 21:11 leemos, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Mis amigos, esto le rompió el corazón a Abraham y terminó con aquella fiesta. Él se ve allí presionado para librarse de este muchachito. Tiene que deshacerse de él y no quiere hacerlo. Es algo muy difícil, pero recuerde que ese muchacho fue fruto de lo que él hizo. Él tuvo ese niño por medio de Agar, cuando Sara se lo sugirió. ¿Lo recuerda? Nunca tendría que haberlo hecho. Dios nunca aprobó eso. Y esa relación que produjo a Ismael ha sido una piedra en el zapato de Israel desde entonces. Ismael es el padre de las naciones árabes, y las naciones árabes han sido una espina en el costado de Israel por siglos. Muchos líderes árabes están determinados a desintegrar a Israel, a aniquilar la nación. Los quieren desalojar y desasociar de la tierra para siempre. Ahora, cuando uno desasocia a una nación de su tierra, esa nación no puede sobrevivir. Y los árabes van a tratar de sacar a Israel de allí. Ese es el conflicto entre Ismael e Isaac. Esas son las repercusiones a través de los siglos. Pero fíjese que Dios mandó a que echara al hijo de la sierva. En otras palabras, la tierra pertenece a la simiente de Isaac, no a la simiente de Ismael. Ahora, no estoy siendo parcial, simplemente estoy enseñando lo que la Biblia dice. Dios echó a la sierva y Dios lo aprobó. Ahora bien, eso fue grave en gran manera para Abraham, lo dice el versículo 11, pero todo eso había sido resultado de su propio error. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Estaba leyendo eso y me puse a pensar, Abraham ahora tiene que echar a Ismael, tiene que despedirlo, y lo hace ya que en los versículos 13 y 14 leemos, también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan, un odre de agua, lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. ¿Sabe? Comparé esta historia con la historia del hijo pródigo en los evangelios. El hijo pródigo deja a su padre, pero aquí tenemos al padre enviando a su hijo a un país lejano. Abraham es una especie de padre pródigo. Él tuvo a Ismael por medio de Agar. Nunca debió haberlo hecho. Él creó un gran problema para sí mismo y para su posteridad, para la nación de Israel. Y en el versículo 14 leemos que el padre pródigo despidió a su hijo. ¿Y sabe qué? Hasta donde yo sé y hasta donde la Biblia nos dice, Abraham nunca más vio a Ismael. Creo que hay un clímax en todo esto y permítame adelantarme por un momento al capítulo 25. Se trata de una escena muy emotiva. Me tocó profundamente la primera vez que leí la Biblia. En el capítulo 25 del libro de Génesis tenemos el registro de la muerte de Abraham. Y en el versículo 8 leemos, exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y los sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre. Aquí dice que junto a la tumba donde Abraham fue enterrado, Isaac e Ismael se vieron nuevamente. Fueron reunidos y probablemente haya sido la primera vez que se vieron y estuvieron juntos después que Abraham despidió a Ismael desde su hogar. Hay veces que tiene que morir alguien para que dos personas se reúnan. Y estoy seguro que muchas personas se encontraron después de muchos años junto a un ataúd o junto a una tumba. Para mí esa escena del capítulo 25 es muy emotiva. Cuando Isaac e Ismael están juntos después de tantos años.
Bueno, mis amigos, ya vamos a llegar a esos capítulos. Ahora vamos a regresar a la historia en Génesis 21. En Génesis 21:14 leemos: Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan, un odre de agua, lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Muchas veces me pregunto por qué Abraham no hizo más que eso. ¿Por qué no le dio a Agar y a Ismael unos asnos para llevar la carga o para transportar una mejor provisión? ¿Por qué no les dio un poco más en vez de solamente un poco de pan y un poco de agua? Parece ser tan poco. No creo que podamos juzgar a Abraham, pero eso es todo lo que les dio. Ahora bien, el versículo 15 dice: le faltó el agua en el odre, echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Mis amigos, esa es una voz familiar. Ella había llorado antes. Y oyó Dios la voz del muchacho. ¡Qué hermoso es eso! Dios oyó la voz de aquel muchacho. Por allá por el capítulo 16, si me acuerdo bien, versículo 7, Agar huyó de Sara por primera vez. Y allá leemos: la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y aquí otra vez leemos que el ángel de Jehová se le apareció a Agar y a su muchacho. ¡Qué acto de misericordia de parte de Dios! Aquí tenemos a esa mujer abandonada con su hijo, pero Dios en su gracia se le aparece. Usted reconocerá que en el capítulo 16 yo dije que el ángel de Jehová era una aparición preencarnada de Cristo, lo que llamamos cristofanía o teofanía. Así que Dios se le apareció a Agar de nuevo. Y Dios escuchó la voz de Agar y de Ismael y se le apareció a ellos. La voz de Dios es familiar para ella también. Ahora Dios le dice, mejor dicho, le pregunta, versículo 17, ¿qué tienes, Agar? Dios aquí no estaba buscando información, como suelo decirles. No es que quiere saber lo que pasa. Dios sabía exactamente lo que sucedía. Él simplemente estaba provocando el pensamiento de ella. Quiere que ella hable y le diga algo. ¿Qué tienes, Agar? No temas. Ahora, este es uno de los tantos no temas en Génesis y en toda la Biblia. Me parece algo hermoso. Y dice allí, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Ese es precisamente el lugar a donde él pertenecía. Él iba a casarse con una egipcia porque su mamá era egipcia. Ahora Abraham fue el primer hebreo, y Abraham era su padre, pero su madre se lo llevó y le buscó una mujer en Egipto. Es allí que tenemos el comienzo de la raza árabe. Allí tenemos 12 naciones árabes que salieron de los lomos de Ismael. Pero recuerde, Ismael salió de los lomos de Abraham. Y una de las razones por las cuales las naciones árabes sienten que la tierra prometida les pertenece es porque dicen que Abraham es su padre. Y además dicen que Ismael es su primogénito. Pero tenemos que ir a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Él le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Dios no dijo que en Ismael, sino en Isaac. Si los árabes aceptaran lo que Dios dice allí, se darían cuenta de que la tierra no les pertenece, sino que le pertenece a Israel. Bueno, mis amigos, se nos va terminando el tiempo por hoy. Cuánto conflicto que se generó a partir de errores y de no esperar y confiar en Dios de manera correcta. Vamos a tomar una pausa aquí en el capítulo 21. Le recomiendo que lea este capítulo en casa. Yo espero que este estudio del libro de Génesis le esté ayudando en su vida y que muchas partes que tal vez en otras ocasiones usted pasó por alto estén cobrando vida y tengan un mensaje para usted.
Los espero para que continuemos juntos con este estudio. Será, si Dios quiere, hasta nuestro próximo encuentro y muchas gracias por todo.